¿Qué tal se oye con la mascarilla? No. Espero que desde casa también. Una alegría ver a muchos recuperados y espero que pronto el Señor traiga con salud al resto. La semana pasada Cintia compartía esta imagen en la que plasmaba parte de los versículos 36 y 37 del Salmo 119, y aunque sabía que no se iba a ver bien, quería compartirla. Inclina mi corazón hacia tus estatutos y no hacia las ganancias desmedidas. Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Feliz año. A pesar de todo, feliz año. Espero que el Señor nos haya permitido con su luz tener un buen tiempo a pesar de circunstancias difíciles. De forma habitual, las personas suelen empezar los años nuevos pues con propósitos. Generalmente esos propósitos son cosas buenas. Y han sido varias personas, entre ellas Lucía, la que me decía, oye, ¿cuáles son tus propósitos para el 2022? Y no tenía. No suelo hacer propósitos de año nuevo. Pero digo, bueno, si tuviese que hacer uno, ¿cuál haría? Así que me puse delante del Señor y empecé a rascar un poco, y luego Cintia, o el Señor usaba a Cintia para traer este versículo, y si tuviese que proponerme un propósito de año nuevo sería, Señor, inclina mi corazón. Inclina mi corazón por primera vez, inclínalo de nuevo, porque ya se ha inclinado, pero se ha desinclinado, inclínalo un poquito más, pero sea como sea, Señor, inclina mi corazón. Hoy no vamos a hablar de las ganancias vanas, no vamos a hablar de esos deseos descomunales del corazón, de la idolatría. La mencionaremos en algún momento, es casi inevitable, pero no es eso. Hoy, y para comenzar el año, hoy me gustaría hablar de lo increíblemente valioso que es que el Señor incline nuestro corazón hacia sus estatutos, hacia su voluntad. Y me gustaría que pudiésemos ver o recordar lo valiosa que es su palabra con mayúsculas, que es Cristo, y que da vida eterna, y que da vida con propósito. Y cuando pienso en esto, me planteo, como creyentes, no para la persona que no ha aceptado al Señor, como creyentes, ¿cómo de valioso es que el Señor, para nosotros, que el Señor incline nuestro corazón? Muchas veces el creyente nace, me refiero a que nace como creyente, vive, se reproduce y muere, y prácticamente no se preocupa en demasía de que el Señor incline su corazón. Nace como creyente y vive por inercia. ¿Cómo de valioso es que el Señor incline nuestro corazón? ¿Cómo de beneficioso podría llegar a ser eso para nosotros? ¿Cómo de beneficioso podría llegar a ser eso para las personas que nos rodean? ¿Cómo de beneficioso y de bendición podría llegar a ser eso para la cultura en la que vivimos? ¿Cómo de beneficioso como para que sea no un propósito de año nuevo, sino un propósito para toda la vida? ¿Y cómo de importante sería poder transmitir eso a las personas que nos rodean? ¿De qué sirve un corazón inclinado a Dios? Y supongo que para responder ese de qué sirve, antes de llegar al de qué sirve, habría que empezar por entender qué es el corazón, qué es un corazón conforme a Dios, cómo se consigue ese corazón, y finalmente y por fin llegaríamos a ese de qué sirve el corazón inclinado al Señor. Así que, ¿qué es
el corazón? ¿Qué deberíamos entender bíblicamente del corazón? ¿Qué dice la Biblia cuando leemos la palabra corazón? Porque cuando leemos la palabra corazón raramente se refiere al órgano físico de la persona, quizá una o dos veces en el Antiguo Testamento, pero mayoritariamente no se refiere al órgano físico. Tampoco se refiere exclusivamente a emociones y a sentimientos. Cuando en el Antiguo Testamento leemos corazón, la referencia es algo mucho más global, algo mucho más integral. El corazón es, en esencia, el hombre al completo con todos sus atributos. El hombre al completo, con su cuerpo, con su mente, con sus emociones, con sus atributos psicológicos, con sus atributos intelectuales, un todo global y central que de alguna manera ese todo global y central, ese todo lo va a gobernar todo. Algo central que gobierna. En el Nuevo Testamento el asunto va por el mismo camino, así que si a esto se refiere la Biblia cuando habla del corazón, a algo central que lo gobierna todo, pues claro que es importante que se incline al Señor y que el Señor sea la ganancia valiosa. Porque si se inclina a cualquier otra cosa, a cualquier otra ganancia vana, esa cualquier otra cosa que sea lo central para nosotros, en nuestro corazón, eso va a ser lo que lo gobierne todo. Claro que es importante que nuestro corazón se incline al Señor. En resumen, corazón, centro de gobierno global del ser humano. Corazón conforme a Dios. Dios y su voluntad como centro de gobierno del ser humano. ¿Cómo se consigue? Pregunta conocida y respuesta también conocida, pero hoy especialmente quiero dedicar un tiempo a eso. Si pensamos en una persona exclusivamente humana, para sacar a Jesús de la ecuación, que siendo 100% hombre, nunca dejó de ser 100% Dios. Si pensamos en una persona exclusivamente humana, con un corazón conforme a Dios, ¿en quién pensáis? Creo que a la mayoría nos viene a la cabeza el rey David. Casi, o sea, a casi todos. En primera de Samuel, en el versículo 14 del capítulo 13, escuchamos a Dios decir de David, justo cuando va a destituir a Saúl, voy a quitar a Saúl del medio y voy a poner a una persona, a un hombre conforme a mi corazón. Luego, en el Antiguo Testamento Dios dice eso, y en el Nuevo Testamento, en el capítulo 13 de Hechos, en el versículo 22, en el Nuevo Testamento se nos recuerda, David conforme al corazón de Dios. Fenomenal. Y a poco que conozcamos o hayamos leído acerca de David, David está a años luz de la perfección y dista muchísimo de lo que hoy en día aceptaríamos como una persona moralmente saludable. David cometió pecados, tuvo fallos con consecuencias humanas devastadoras. El censo, habría que rasgar un poco para ver cómo de grave era lo del censo, pero las consecuencias del censo, horribles. Los más conocidos, los que tienen que ver con Betsabé. Para los detalles de Betsabé, segundo libro de Samuel, capítulo 11. Betsabé se estaba bañando, hay por ahí quien, tremendo, pero quien dice, no, es que Betsabé era una mujer perniciosa que fue a bañarse a donde no debía, en el momento que no debía, para mover el corazón de David a la lujuria. ¿Vale? Yo creo que somos poco contundentes si calificamos a David solo con adúltero, cuando siendo rey de Israel, manda a su gente a que vaya por esta mujer, casada, y él lo sabe, que la cojan, que la lleven a sus aposentos, que la metan en sus aposentos, que cierre su puertecita y teniendo entre ceja y ceja llegarse a esa mujer y luego con la consecuencia de que lo dejaría embarazada, además de más cosas. O sea, hay que tener los ojos muy cerrados para no ver que David como poco es adúltero. Y si hay que tener los ojos cerrados para no ver ese adulterio, hay que estar muy ciego
para no ver que es el autor intelectual del asesinato del marido de esta mujer. Y aún así Dios dice que es conforme a su corazón. ¿Esto cómo es posible? La maldad tiene consecuencias. No se puede obviar. Las consecuencias humanas de la maldad de David tuvieron, como digo, consecuencias devastadoras. Y uno de los elementos en común de esas consecuencias devastadoras es muerte, muerte, muerte y más muerte alrededor de David. Y algunas con él como causante directo. Poned a este hombre en la primera línea y cuando ahí donde esté todo, os quitáis de en medio y dejáis que... Y aún así, Dios dice, este hombre es conforme a mi corazón. La respuesta es tan sencilla como ofensiva. David filtra con las gafas de los estatutos de Dios para tratar de agradar a Dios, trata de vivir conforme a los mandamientos escritos en piedra y aun deseando vivir conforme a esa voluntad prescriptiva, que luego hablaré un poco más de esto, conforme a esa voluntad prescriptiva de Dios, aun tratando de vivir conforme a lo que Dios dice que es bueno y sabiendo que es bueno, la maldad del propio ser humano hace fallar a David estrepitosamente. Aquí aparece algo muy difícil de encontrar en las personas, muy difícil de encontrar en las personas ricas, influyentes, poderosas y muy difícil de encontrar en cualquier otra persona de a pie porque todos estamos cortados por el mismo patrón, muy difícil de encontrar, aunque tarda en hacerlo. David cuando falla y se da cuenta, David se arrepiente y va a Dios y pide perdón. Lejos de mantener ese corazón altivo y orgulloso, porque es el rey de Israel, porque soy el que manda, porque no tengo nada de lo que arrepentirme, porque no me puede dar vergüenza de nada, lejos de mantener un corazón orgulloso, porque es el rey, o porque es el más influyente de los seculares, o el más santo de los santos de los santos, de los beatos de la Iglesia Universal, lejos de eso, David humilla su corazón, abre los ojos a su maldad, se pone las gafas de la ley para filtrar su vida, se da cuenta de que no llega y David se arrepiente. Se arrepiente e incluso le pide a Dios que haga caer su justicia sobre sí mismo, consciente de que es ahí donde debe caer esa justicia. Se ve muy claro en el censo. Las gafas de la ley, reconocer que no se está a la altura de la ley, que no se está a la altura de esos estatutos escritos en piedra, reconocer que es en uno mismo donde tendría que recaer la justicia de Dios y entender que esa justicia de Dios es la muerte. Todo eso es el primer paso para que Dios incline nuestro corazón a Él. Y si los años pasan, y durante tantos años Dios ha hecho salir el sol cada mañana sobre justificados y sobre todavía no justificados, si nos ha permitido ver cada mañana la luz del sol, hubo un día en el que no solo nos permitió ver la luz del sol, sino que nos permitió ver la luz verdadera, la luz del mundo, que en lugar en piedra, Hebreos 10:16, Dios nos permitió ver esa luz verdadera que iba a escribir la ley de Dios en nuestra mente, que le iba a poner en nuestro corazón. Después de eso, dice Dios, no me voy a acordar de tu pecado ni de tu iniquidad nunca más. Ese es el pacto. No me voy a acordar nunca más de tu maldad. David fue consciente de que la consecuencia de sus actos era la muerte y pidió infructuosamente que esa muerte Dios la descargara en él. Siglos después, en un nuevo pacto, Dios hecho hombre, Jesús, sí que cargaría sobre sí mismo la muerte que le correspondía a David por sus maldades y la que me correspondería a mí
por las mías. El único corazón conforme al de Dios es el de Cristo. Es el único que vivió toda la vida como tendría que haberla vivido cualquiera de las personas en presencia del Señor. El único que llevó lo de inclinar su voluntad a la voluntad del Padre hasta el último extremo, diciendo hágase tu voluntad y no la mía. Y la única manera de que Dios vea mi corazón conforme al suyo es aceptando ese intercambio que Cristo me propone. Es aceptando ese cambio que Cristo me ofrece de su corazón por el mío, para cuando coge mi corazón, clavarlo en su cuerpo y en su espíritu, mientras que estaba colgando de esa cruz, solo porque me ama. La única manera de que Dios vea mi corazón conforme al suyo es que me mire en Cristo. Solamente. Si el pleno de maldad del rey David me permite ver que nadie es humanamente tan perverso como para no poder ser perdonado de Dios, perdonado por Dios, y lo estricto de la ley me permite ver que nadie es humanamente tan perfecto como para no necesitar de ese perdón, el calor del amor de Cristo en la cruz es tan intenso que puede grabar en mi corazón: hice esto por ti, porque te quiero. Señor, yo no te lo pedí. Lo has hecho porque has querido. Yo nunca te he pedido que bajaras a la tierra, que te hicieras hombre, que vivieras lo que viviste y que te clavaras por mí. Nunca te lo he pedido. Y es verdad. Pero es que además de ser verdad, es que no estamos en situación de pedirle a Dios que haga eso. Nunca hemos estado en situación, el ser humano nunca ha estado en situación de decirle a Dios: oye, baja y haz eso. Pero al bajar, Dios nos pone en situación de aceptar que lo haya hecho. Y ahora la pelota está en tu tejado y en el mío. No estamos en situación de pedirlo, pero sí en situación de aceptarlo. Al principio leíamos: inclina mi corazón a tu voluntad y dame vida conforme a tu palabra. Espero que podamos relacionar estos textos del Antiguo Testamento con los versículos 40 del capítulo 6 del Evangelio de Juan y con el primer capítulo del Evangelio de Juan, para entender que la voluntad de Dios es que las personas creamos en Jesús y que tengamos vida eterna, mientras que lo reconocemos como la palabra con mayúscula que da esa vida. Señor, inclina mi corazón hacia tu voluntad de salvarme y permite que reciba esa salvación, esa vida, a través de la palabra con mayúscula que es Cristo. Si antes de Cristo las personas solo podíamos filtrar nuestra realidad con las gafas de la ley, ahora y después de Cristo no es que nos quitemos unas gafas y que las cambiamos por otra, es que podemos poner una lente más en esas gafas de la ley, que es la cruz. Precioso el complemento. En lo cotidiano, inclinar nuestro corazón a esta voluntad general de Dios de salvación, lo que nos va a proporcionar es un nuevo filtro para mirar nuestra vida, con los ojos de Dios, que es el Evangelio. Y aunque solamente vamos a dedicar unos minutos a esto, usar y aprender a usar este filtro por gracia y con la acción del Espíritu Santo es un proceso que dura toda la vida, entera. ¿Cuándo termina? Cuando el Señor nos perfeccione en su presencia. Ahí ya estará el filtro completo y estará, pero mientras tanto tendremos que seguir avanzando en esto. Para dar algunas pinceladas, quiero volver a Génesis, al capítulo 1, para entender cómo funcionan las cosas y cómo deberían ser, como fueron al principio. Volver a Génesis es muy interesante. Y dijo Dios: sea.
Y dijo Dios, sea, lo que tuvo que ser fue, y lo que fue era bueno. Capítulo 1 del Génesis, resumen. Dijo Dios, sea, lo que tenga que ser fue, y era bueno. En su voluntad Dios decreta las cosas que han de ser, y esas cosas son cuando Dios las decreta. Y esas cosas que Dios decreta son buenas. Y dijo Dios, sea, y las cosas fueron. Y luego, complementariamente, Dios prescribe al hombre también lo bueno. Dios prescribe su voluntad al hombre. Oye, hombre, ser humano, final del capítulo 2 de Génesis, pon nombre a los animalitos. Y el hombre puso nombre a los animalitos. Y ponle nombre a los pececitos. Y el hombre puso nombre a los pececitos. Y cuida de la creación. Y el hombre cuidó de la creación. Y no comas del arbolito. Y el hombre no le hizo caso. Dios prescribe su voluntad. Y en su soberanía, con la libertad que nos da a nosotros, buscamos o no buscamos esa voluntad. Un corazón inclinado a Dios es el que, por la obra sin duda del Espíritu Santo, es capaz de discernir cada día un poquito más esa voluntad prescriptiva de Dios para su vida, y una vez que la ve, y por gracia, ese corazón inclinado a Dios, gobernando la vida de la persona, va a ir en busca de esa voluntad cada día un poquito más. Unas veces irá en busca de esa voluntad esforzándose y diligente, porque es que se quiere comer el fruto del arbolito sí o sí, y aún así, Señor, no lo voy a hacer. Esforzado y diligente en contra de su voluntad. Otras veces, las deseables, ese corazón volará libre por la voluntad de Dios, viendo cómo la gracia del Señor ha alineado la voluntad propia con la voluntad del Padre. Jolín, Señor, quieres que haga eso, y eso es lo que yo quiero hacer también. Y ahí, ¡guau!, esa es la deseable, con un corazón en gratitud por la obra de Cristo en la cruz. Eso es lo deseable, que no se nos olvide la otra parte del esfuerzo. Otras veces, ese corazón inclinado a Dios se me va a inclinar para otro sitio y voy a fallar. También por eso murió Cristo. Y si damos gracias cuando volamos libres por la voluntad de Dios, y si damos gracias cuando el Señor nos esfuerza para saltar esforzados por su voluntad, no despreciemos la sangre del Señor cuando caemos para poder volver a levantarnos y volver a relacionarnos con Él. No despreciemos la sangre del Señor para reconocer nuestros fallos y arrepentidos pedir perdón. Y estés en el punto en el que estés, volando, esforzándote o cayéndote y levantándote, estés en el punto que estés, un corazón inclinado a Dios y a sus estatutos y a sus prescripciones es el que filtra su realidad y su actuar con las gafas del Evangelio para tratar de mirar con los ojos de Dios. ¿Cómo se hace eso? Porque si os parece complicado, para mí lo es. Es verdad que se va ganando un poco con la práctica, pero como decía Ana, jolín, el antiguo yo está ahí. Yo recuerdo al principio de convertirme que no tenía, y era muy consciente de que no tenía la información necesaria para tratar de, imperfectamente, no tenía la información para que mi corazón inclinado a Dios fuera en busca de esa voluntad del Padre. Ahora que tengo un poquito más de información, y digo un poquito, con ese poquito más de información, lo que sí que he descubierto de verdad es que cada día dependo más del Evangelio, porque conforme más poquito sé, más fallos me veo. Pero que yo me vea más fallón y que sea imposible acertar completamente con la voluntad de Dios y mirar completamente con los ojos de Dios, que sea imposible, eso me evita que mi corazón inclinado a Dios desee ir en busca de esa voluntad y que yo intencionalmente vaya en busca de esa voluntad, por gracia y por la acción del Espíritu Santo, pero intencionalmente. Y cada uno va a tener que dedicar tiempo a esto. Cada uno va a tener que dedicar tiempo a ver dónde está filtrando con el Evangelio, dónde más o menos está mirando, tratando de mirar con los ojos de Dios,
o dónde está filtrando con ideas o con ideologías que no tienen nada que ver con el Evangelio o que quizás se le parecen a ese Evangelio, pero que son burdas imitaciones. Y cada uno tendrá que hacer eso muy consciente de cómo Dios lo ha creado, porque a cada uno nos crea diferentes y en esa preciosa diversidad, entendiéndola y aceptándola, es como mejor podemos servir a Dios y a Dios a través de los demás. Tal y como somos, y ahí donde el Señor nos esté poniendo. Pincelo, siempre recuerdo alguna conversación con Ian que me decía, pero nunca pincelamos que lo de las áreas, y eso de las áreas, habría que, mi mujer, pero muy poquito luego me dice si me paso mucho, en los próximos minutos. Por ejemplo, la iglesia. ¿Con qué ojos miramos a la iglesia? Para mirar a la iglesia como la mira Dios, tenemos que conocer cómo Dios mira a la iglesia. No vale como yo creo que hay que mirarla, hay que saber cómo la mira Dios. Y si para nosotros la iglesia es valiosa, es porque para Dios es valiosa. Y la iglesia es tan valiosa para Dios como para hacer que su Hijo bajara al mundo y muriera para poder arrancar todo esto. Jesús murió para arrancar la iglesia. Jesús murió para que tú y para que yo pudiéramos formar parte de una iglesia. Jesús murió para que todo esto fuera posible. ¿Cómo de valiosa es para ti la iglesia? Hay que ser intencionales en esto. Ahora en el grupo pequeño precisamente estamos tratando de profundizar en esto. ¿Con qué ojos ves el matrimonio? Ya no digo la sexualidad, que también, el matrimonio. En un momento en el que la cultura se rige por el binomio bienestar y servicio entre lo que recibo y lo que me hace sentir bien, cuando tú no me das lo que quiero, no me haces sentir todo lo bien que quiero, te tiro o te cambio por otro. La entrega de Jesús en la cruz y un autoolvido bien entendido es revolucionario. Es lo más revolucionario que dentro de las relaciones matrimoniales se puede presentar hoy en día. Se ha trabajado materiales adaptados de Paul Tournier en grupos pequeños, en monográficos, lo hablamos en los grupos pequeños, lo hablamos en conversaciones más privadas. Es nuestra responsabilidad filtrar nuestro matrimonio con el Evangelio, con la entrega de Cristo. ¿Con qué ojos miras a la familia? La crianza de los hijos. Hay un grupo pequeño que ha estado profundizando en eso. Queridos padres, es nuestra responsabilidad. Como en cualquier otra cosa, no se puede vivir por inercia. El trabajo, los estudios. No solamente damos la gloria a Dios tratando de ser excelentes en nuestro trabajo, que por supuesto que sí. También le podemos dar la gloria a Dios buscando ser la persona que Él quiere que seamos, usando los dones que Él nos ha dado, incluso haciendo un trabajo que nunca pensábamos que íbamos a hacer. Poniéndonos en sitios en los que no nos vemos y usando los dones que Dios nos da, así, creciendo como la persona que Él quiere que lleguemos a ser y que completará cuando estemos en su presencia, también se le da la gloria a Dios. Jesús estuvo toda su vida, viviendo toda su vida, formándose y actuando como el Salvador que luego iba a ser, y no culminó esa obra hasta la cruz y hasta la resurrección, pero toda su vida fue creciendo como persona de Salvador y culminó su obra. Nosotros podemos crecer como la persona que seamos en nuestras actividades cotidianas, con los dones que Dios nos da, como uno ha hecho, y luego que el Señor nos perfeccione finalmente, aunque nos ponga en sitios que no nos habríamos visto nunca. Y ojo, que si la idolatría del descanso es idolatría, la idolatría del trabajo también es idolatría. El equilibrio entre trabajo y descanso, ¿con qué ojos miramos el trabajo y el descanso? Ni trabajo para descansar, ni descanso para trabajar. Hagamos lo que hagamos, que sea para la gloria de Dios, que trabajando y descansando podamos usar los dones y disfrutar de las bendiciones que Dios nos da. El dinero es una bendición.
¿Cómo miras el dinero? No podemos poner nuestra seguridad última en el ahorro, e igual que tampoco podemos poner en el consumo compulsivo la búsqueda de seguridad de control. ¿Con qué ojos miras el dinero? Sé que son pinceladas. Tenemos toda la vida para crecer y para profundizar en ellas. Toda. Y me animo, aunque acelero terminando algunas de ellas, nos animo a que profundizar en esto sea un propósito no de años, sino de vida. ¿Con qué ojos mira el planeta, la ecología? ¿Cómo entiendes que Dios ha muerto, Cristo ha muerto para redimir y restaurar la creación preciosa? ¿Con qué ojos miras a los demás, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte? Mirar con los ojos de Dios, mirar y tratar de entender su propósito y su proyecto y colaborar con Él, eso es un trabajazo, pero es un privilegio. Anunciar a los demás cuánto los ama Dios, anunciar lo que Dios les tiene preparado y que nuestra vida sea un testimonio vivo con todo esto que estoy hablando, eso no solamente debería llamar la atención, sino que debería de ser de bendición para todos los que nos rodean. Imitar al Señor viviendo en el mundo, no saliendo y entrando del mundo en misión, sino viviendo en misión. El Señor vino a vivir en el mundo, vino al mundo, amó al mundo, no lo mundano, amó al mundo y viviendo en misión nos desafía a seguir el camino porque Él es el camino. Cómodo, en absoluto, pero si es lo bueno. Termino. Un corazón inclinado a la voluntad de Dios y que ha recibido vida de la palabra con mayúsculas que es Cristo. Por un lado reconoce la necesidad de esa gracia de Dios para salvación, pero por otro lado también ve la necesidad de filtrar su vida con la cruz. Que el Señor incline nuestro corazón, que nos dé sus ojos para mirar, que cada día nos transforme un poquito más conforme a Cristo y que cuando nos permita ver que nuestra vida es suya y que es un regalo, que nuestro corazón inclinado y agradecido nos gobierne y nos mueva a entregar nuestro tiempo y a vivir con propósito. Que el Señor nos mueva.